gloria en gloria, voy caminando en victoria. Siempre en Santa Cena trato de compartir una palabra que tenga que ver con lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden, queridos hermanos, que la base de nuestra fe, la base de todo lo que nosotros creemos, profesamos, está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo escribiría: lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Amén. Aleluya. Nos gloriamos, o sea, nos alegramos, nos gozamos, exaltamos el nombre del Señor y tenemos esperanza, tenemos seguridad, porque Jesucristo nuestro Señor murió en la cruz en nuestro lugar. Alabado sea su nombre. Por eso yo les invito a abrir un pasaje, hermanos, que siempre lo hemos compartido, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Un lindo pasaje. Aleluya. Quisiera que todos compartan sus Biblias y lo leamos bien fuerte. Amén. 2 y 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, como dice, hermanos, por nosotros. En esta noche yo quiero compartir, amados, por qué Jesús tomó nuestro lugar ahí en la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en esa cruz por mí y por ti? Estos días, ahí en el Facebook, hay un pastor que siempre coloca ilustraciones, y una de ellas me llamó la atención, ¿no? Decía más o menos así: el juez y su amigo. El juez y su amigo, ¿no? Un determinado caballero por ahí tenía un amigo que era juez. Y un día este señor cometió alguna falta, así que fue llevado a la sala, a un juzgado. Para su alegría, ¿está bien?, el juez que iba a ver su caso precisamente era su amigo. Así que el hombre se frotó las manos y dijo: de aquí salgo tranquilo, esto es algo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque mi amigo es el juez. Mi amigo es el juez. Sin embargo, hermanos, cuando el juez comenzó a ver el caso, lo trató con la máxima seriedad. Él no vio al frente a su amigo. Él vio delante de él a alguien que había cometido una falta severa. Así que, tomando la ley, ¿verdad? Tomando la ley y siendo justo, aplicó a su amigo una fuerte multa, la más alta que estaba estipulada en la ley. Su amigo se sintió defraudado, entristecido, desilusionado, pensando: ¿cómo es posible que mi amigo el juez me condene de esa manera? Pero el juez tenía que hacerlo, porque esa era su obligación. Eso era su deber. La justicia exigía, ¿está bien?, la ley exigía que ese caballero tuviese que pagar esa multa. Y para que la justicia quedase satisfecha, ¿está bien?, en otras palabras, para que la condena sobre aquel hombre quedase borrada, aquel hombre tenía que pagar toda la deuda. Pero de pronto el amigo juez, el juez se quitó esa capa que usan los jueces, ¿verdad?
se bajó, él mismo fue al banco y el mismo juez pagó toda la multa que había sido aplicada a su amigo. Miren el caso, un caso muy interesante, muy inteligente también. Cuando el juez estaba delante de su amigo, él era juez y aquella persona era un reo. Y él aplicó la justicia como tenía que ser aplicada. Perdón. Pero luego, para satisfacer la justicia, ya que su amigo no lo podría haber hecho, él mismo lo hizo. Hermanos, esta figura se da en el ámbito espiritual también. Esto mismo que les acabo de decir se da en un nivel espiritual, en un nivel mucho mayor, pero algo parecido. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque hay una justicia santa, hay la justicia de Dios frente al hombre. Y esta justicia divina, queridos hermanos, ha determinado que como el hombre es pecador, ¿verdad? Entonces el hombre tenga que morir eternamente. Por eso un pasaje tan conocido de Romanos 6:23, ¿verdad? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿Me ayudan? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la justicia de Dios ha determinado. Queridos hermanos, en nuestros tiempos de repente es un tanto difícil escuchar acerca del infierno. Mucha gente no quiere hablar del infierno porque dicen, oh, el infierno trae miedo. La gente acepta a Jesús solo porque tiene miedo. No y no. De ninguna manera. Eso es un graso error. Nuestro Señor habló sobre el infierno como un lugar real. Hoy en día, hermanos, hay una doctrina en la cual dicen que el infierno no es un lugar, sino un estado, una situación. Pero el Señor Jesús habló claramente sobre el infierno, sobre un lugar. Ahí, hermanos, donde el hombre va a pagar eternamente su sentencia. Hermanos, puede parecer increíble, pero es un lugar justo. Porque el hombre tiene que ir a pagar ahí lo que realmente debe. ¿Saben, hermanos? A veces me pongo a pensar, creo que en el infierno uno de los dolores más grandes que el hombre va a sufrir será este. Saber que está en ese lugar justamente. Cuando el hombre entienda y diga, me merezco este lugar. Me merezco este lugar y qué tonto fui. Qué tonto fui. Sin embargo, hermanos, la justicia divina acepta que otro pague la culpa. Repito, la justicia divina acepta, ¿qué cosa, hermanos? Que otro pague la culpa. Solo que ese otro no puede ser un pecador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por la sencilla razón, hermanos, que un pecador no puede justificar a otro pecador. Es imposible que un pecador justifique a otro pecador. Entonces, hermanos queridos, aquí viene lo hermoso del Evangelio. Jesús, nuestro Señor Jesús, perfecto, santo, puro y sin pecado, Él sí pudo tomar nuestro lugar allá en la cruz del Calvario. Aleluya. En otras palabras, Él nos reemplazó. Él me reemplazó. Tú y yo, hermanos, debíamos subir esa cruz. Tú y yo debimos morir en esa cruz. Pero el Señor dijo, no, calma. Yo voy a subir en lugar de ustedes. Aleluya. Y cuando Él murió, hermanos queridos, la justicia de Dios quedó satisfecha. Más o menos es el caso que les mostré al principio.
La multa fue absolutamente pagada. La culpa fue absolutamente quitada. La ley quedó satisfecha. ¿Pero por qué quedó satisfecha la ley de Dios, hermanos? La justicia de Dios. Porque alguien nos sustituyó. Y ese alguien fue nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Glorias sean dadas a su nombre. Aleluya. Queridos hermanos, el ser humano en el fondo siempre siente temor a la muerte, por la sencilla razón de que Dios no nos creó para morir. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, entonces entró la muerte. Repito, cuando el hombre pecó, entró la muerte. La muerte es algo raro para el hombre. La muerte no está en nuestra constitución, vamos a decirlo así, espiritual. Se siente temor. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué hay gente que es héroe, se manda a matar? De alguna manera eliminó ese temor a la muerte, pero lo que no puede eliminar, ¿sabe qué cosa es? El saber que un día tiene que enfrentar un juicio. El saber que un día tiene que enfrentarse al juez justo. Hay temor a la muerte. Hay temor a la muerte. Hay temor al castigo. La muerte es castigo. La muerte no es premio. La muerte es castigo. Entonces, hermanos, fíjese usted en la enorme libertad que siente el Hijo de Dios. ¿Está bien? Cuando comprendemos, cuando el Espíritu Santo revela a nuestro corazón, aleluya, que nuestro Señor murió nuestra muerte, aleluya, que Jesús murió mi muerte, que Jesús murió lo que yo debí morir. Él me reemplazó por amor, aleluya, a fin de que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos vida en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora viene algo importante, hermanos, yo les quiero compartir algo muy, muy importante. ¿Por qué era necesario que Jesús muriese? Mucha gente se ha preguntado, ¿pero por qué debió ser tan cruel este tema? ¿Por qué la salvación del hombre tenía que ser un asunto tan cruel como la muerte de Jesucristo? Algunos, y quiero, hermanos, que quede muy, muy, muy claro, algunos enseñan equivocadamente que Jesús tuvo que morir para que el diablo soltara a los hombres. En otras palabras, Dios tuvo que hacer un acuerdo con el diablo. Más o menos sería un diálogo siguiente. Dios le dice al diablo, mira diablo, yo quiero salvar a la humanidad entera. Tú tienes que liberarlos. Y el diablo le responde, ¿con que quieres liberar al hombre? ¿Con que quieres liberar a Carlos? Correcto, está bien. Pero si tú lo quieres librar a Carlos, primero dámelo a tu hijo. Primero dame a tu hijo. Algunos piensan, hermanos, he escuchado mensajes, hace algún tiempo atrás estuve en un congreso muy importante y un famoso predicador más o menos enseñó sobre esto, de que Jesús murió para que el diablo pudiese soltar al hombre, para que el diablo soltase a la humanidad. Eso es falso, eso es un error, queridos hermanos, por una sencilla razón, escúcheme bien. Dios no le debe nada al diablo. ¿Por qué se ha extendido esta doctrina, hermanos? ¿Sabe por qué? Simple y llanamente, hermanos, para crear más temor, crear más miedo. Muchos creyentes, hermanos, escúcheme con atención, por favor, le tienen miedo al diablo. Le tienen miedo al enemigo. Porque a veces se enseñan cosas así. Hermanos queridos, recuerde, Jesús murió en la cruz jamás para satisfacer al diablo. Jamás para satisfacer al diablo. Todo lo contrario, hermanos, Jesús murió en la cruz, aleluya, para derrotar absolutamente al diablo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero nuestro Señor también, hermanos, murió. ¿Sabe por qué? Para satisfacer la ley de Dios. La paga del pecado, ¿qué cosa es, hermanos? Muerte. Miren, hermanos. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántas son mamás aquí también? Como padres tenemos hijos, naturalmente. Y nosotros ponemos cierta ley en casa, ¿o no, hermanos? ¿Amén, hermanos, o no? ¿Ah? Papá que no pone leyes en casa puede estar seguro que va a ver a sus hijos caput, acabarse. ¿Está bien? Por eso Dios nos dio esa posición de autoridad. Ahora bien, hermanos, cada padre o cada papá y mamá colocan vamos a decirlo así, una ley dentro del hogar de acuerdo a sus propias convicciones, de acuerdo con su propio carácter, de acuerdo con su propia creencia. Les voy a poner un ejemplo muy negativo, pero que más o menos nos indica cómo la ley dentro del hogar revela, está bien, el carácter, la personalidad, la integridad del papá. Estos días una famosísima cantante rockera, dijo algo así: yo les permito a mis hijos probar drogas. ¿Qué les parece? Yo le permito a mis hijos probar drogas. ¿Qué piensa usted de esa persona? Si ella pone ese tipo de ley, está bien, si es que es ley, ¿ah? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué refleja acerca de ella misma? Que es una persona perversa, pervertida, sin límites, etcétera, etcétera. Pero un padre, una mamá, sabios, van a poner límites en el hogar. ¿Cierto? Van a poner esas leyes dentro del hogar que los hijos deben cumplir mientras estén en casa. Valga el paréntesis en este momento. Yo he visto a padres que le han dicho a sus hijos así: cuando cumplas 18 años y seas mayor de edad, harás lo que quieras. ¡Qué error! Yo he visto padres llorar por eso. En mi casa, mientras estés en mi casa, haces lo que yo mando. Esa es otra cosa. ¿Está bien, hermanos, o no? ¿Amén, hermanos, o no? Mientras estés en mi casa, se hace lo que yo digo, lo que yo mando. Punto. Soy el papá. Se acabó. ¿Amén? ¿O tienen miedo de eso, hermano? Vivimos en una cultura, hermanos, donde los hijos le pegan a los papás, hermano. Gracias a Dios que yo tuve un papá recontra macho, hermano. ¿Qué iba a permitir el viejo que le digamos algo, hermano? Ay, hermano. Ustedes lo conocen al pastor Carlos, ¿no? Lo que quiero decirles, hermanos, es que la ley dentro del hogar refleja quiénes son los padres. ¿O no, hermanos? ¿Cierto o no? Eso creo que quedamos de acuerdo con eso. Hermanos, pónganse a pensar. Si nuestro Dios es perfecto, entonces ¿cómo es su ley? Ayúdenme a pensar. Ya que nuestro Dios es perfecto, ¿cómo es su ley? Más fuerte. Más fuerte, allá en la galería. Como nuestro Dios es perfecto, entonces ¿cómo es su ley? Perfecta. Y la Biblia lo dice que la ley es perfecta, justa y santa. Ahora, una cosa más, hermanos. Si la ley no incluyese castigo, ¿alguien la obedecería? ¿Ah? Si la ley no incluyese castigo, ¿alguien la obedecería? ¿Cuántos han ido manejando al Callao, hermanos? Aquí. ¿Qué pasa en el Callao, hermanos? Callao es una locura de leyes para el tránsito. ¿Cierto, hermanos, o no? Los que manejamos detestamos meternos con nuestro carro al Callao. ¿Por qué? Porque hay unas placas que dicen, por ejemplo, 30 kilómetros por hora con fiscalización electrónica. O sea que hay radar. Usted pasa 32,
al día siguiente te llega a tu casa una fotografía, 32 kilómetros y multa. Y multa. Hermano, si 30 kilómetros por hora, un gordo como yo lo corre facilito. Serio, desespera ir a 30 por hora, ¿no, hermanos? Los que manejamos carros sabemos eso. Si usted pisa la raya blanca que está delante del semáforo, ya fuiste. Llega la papeleta. Es terrible. Pero dígame, hermano, si no hubiera esa multa, si no hubiera ese castigo, ¿quién le haría caso al letrero que dice 30 por hora? ¿Ah? ¿Quién le haría caso? Nadie. 30, 300 dirá, ¿no? ¿Se da cuenta? Hermanos, la ley para ser ley incluye castigo. Y Dios perfecto, en su ley perfecta, incluyó castigo. Y ahí viene, hermanos, mire usted, que nuestro Señor Jesús murió en la cruz para cumplir con esa perfecta ley. Para cumplir y obedecer perfectamente esa ley. Mire, hermano querido, esta es una enseñanza muy bonita, muy hermosa, profunda, sí. Sé que a muchos de ustedes les está exprimiendo el cerebro, pero es importante también pensar. Amén, hermanos, porque cuando pensamos es cuando el Espíritu Santo nos revela su palabra. Cuando Cristo estuvo en vida, Él obedeció perfectamente la ley. La obedeció completamente, tal es, hermanos, que nuestro Señor dijo de esta manera a sus enemigos: ¿quién de ustedes me puede acusar de haber pecado? ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber cometido algún pecado? Ninguno lo acusó, porque nuestro Señor fue obediente, perfectamente obediente a la ley dada por su Padre. Pero además, hermanos, nuestro Señor cumplió perfectamente la ley cuando murió en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley decía que el hombre que peca, ese tiene que morir. Y nuestro Señor murió en la cruz y cumplió perfectamente esa ley. Aleluya. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que hace esta? Escúcheme bien, hermanos. La ley no puede cobrar dos veces. ¿Qué cosa, hermanos? La ley no puede cobrar dos veces. En el ejemplo, la ilustración que les puse al comienzo, el juez se quitó su toga, sacó su billetera y él mismo pagó la multa. La justicia no puede decirle al que había cometido la falta: pero igual tú tienes que pagar. No, la culpa ya fue pagada. Hermanas y hermanos, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aleluya, la justicia divina quedó satisfecha. Por tanto, hermanos y hermanos, para todos cuantos hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, la ley ya no ejerce ninguna condena sobre nuestras vidas. Alabado el Señor. Por eso la Biblia dice, hermanos, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, qué precioso es esto, qué poderoso. Tú y yo tenemos un enemigo. Es un enemigo cruel, mentiroso sobre todo, calumniador. ¿Cuántas veces, hermanos, este enemigo viene y nos acusa? Nos acusa, hermanos, por alguna falta, por algún pecado. Hay creyentes, hermanos, que lamentablemente viven sujetos a tristeza y dolor, porque el enemigo los acusa por pecados que ellos cometieron alguna vez en su vida. Querido hermano, si ese es tu caso, este fuera tu caso, en el nombre de Jesús, en esta noche tú levántate y dile a Satanás: vete, Satanás,
Mi deuda ya fue pagada, mi deuda fue cancelada. No hay ninguna condenación sobre mi vida, porque mi Señor allá en la cruz llevó toda mi culpa. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, si un creyente no recibe el perdón de sus pecados por la fe, es imposible que disfrute del gozo del Señor en su corazón. Voy a repetir. Si un creyente no recibe por la fe el perdón de sus pecados, resulta imposible que disfrute del gozo del Señor. Porque la acusación del enemigo siempre le va a traer tristeza. Qué terrible, hermanos, de ser creyentes en Jesucristo y vivir tristes. Eso es una contradicción. Pero nuestro Señor, hermanos, llevó en la cruz nuestros pecados. La ley nos ha declarado libres y justos para siempre. ¿Por qué? Aleluya. Porque Cristo murió en la cruz y ahora tenemos gozo. Aleluya. Hay algo más, hermanos. Pero Jesucristo también murió para mostrarnos el tremendo amor de Dios. Aleluya. Hermanos queridos, nosotros no podemos pagar nuestra deuda. Nosotros no podemos pagar nuestra deuda. Imposible. Hay mucha gente, hermanos, que hoy quisiera pagar sus deudas a través de buenas obras. Oh, hermanos, ¿cómo es esto de triste, no? Hay gente, hermanos, que hace cosas impresionantes. Se castigan. O hacen algo por ahí para repartir a los pobres. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué lo haces? Dicen así, a ver si con esto Dios me perdona. No hay ninguna buena obra que nos dé perdón. No hay ninguna buena obra que satisfaga. ¿Está bien? La justicia divina. La única buena obra que Dios acepta para que nosotros quedemos sin culpa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Aleluya. Hay mucha gente, hermanos, que confía. ¿Por qué tú crees que vas a ir al cielo? Porque yo confío en este santito. Hermanos queridos, qué error tan grave. Qué error tan grave, qué error eterno. Por una sencilla razón, una vez más voy a repetirlo. Un pecador no puede justificar a otro pecador. No puede. Entonces, mis hermanas y hermanos, aquí viene lo glorioso. Como nosotros no podíamos pagar nuestra culpa, como nosotros no podíamos perdonarnos, justificarnos a nosotros mismos. Escuchen, hermanos, Dios en su profundo e infinito amor entregó a su Hijo para que su Hijo muera en nuestro lugar. Aleluya. Por eso Juan 3:16, ¿cómo nos dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Escúcheme, hermano. Jesús no estaba obligado a morir. Jesús no estaba obligado a morir. Jesús jamás fue chantajeado por el diablo. Voy a repetir un poquito. El diablo jamás le dijo a Jesús, mira, si quieres que libere a la humanidad, muere. No, de ninguna manera. Jesús no estuvo obligado. Pobrecito mi amigo, por él sí tengo que morir. No, hermanas y hermanos, Jesús fue a la cruz voluntariamente. Tomó una decisión libre. Escúcheme bien. Nuestro Señor tomó una decisión libre, personal. Nadie le obligó. Fue su decisión ir a la cruz y morir en nuestro lugar.
Y esa fue una decisión, hermanas y hermanos, pura de su propio amor. Aleluya. Queridos hermanos, voy a volver un poco a la figura de los padres. ¿Está bien? Voy a hacer esta pregunta solamente para que ustedes me ayuden en el mensaje. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Solo algunos padres aman a sus hijos aquí. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermanos? Allá en la galería, ¿aman a sus hijos o no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Pero cuántos de ustedes han tenido que castigar a sus hijos? ¿Ah? ¿Cuántos han tenido que castigar a sus hijos? Es un conflicto a veces, ¿verdad, hermanos? Es un conflicto a veces. ¿Por qué? Porque uno ama al hijo. Uno ama al hijo, pero uno sabe que es justo castigarlo. Es un conflicto. Algunos teólogos hablan sobre el conflicto de Dios. Dios en su amor decía, ¿cómo salvo esto? ¿Cómo salvo a este hombre? Dios no pasa por alto nuestros pecados, queridos hermanos. ¿Cómo puedo salvar a este hombre, pero a la vez sin que mi justicia sea dañada? Sin que mi honra sea pisoteada. ¿Cómo lo puedo salvar a este hombre? Hermanos queridos, la respuesta es simple. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Aleluya. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Aleluya. Hay un viejo himno muy hermoso que dice, cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Hermanas y hermanos, antes de recibir a Jesucristo, la Biblia lo dice claramente, vivíamos bajo la ira de Dios. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero el Señor en su misericordia, hermanos, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos transformó. Querido hermano, el ser humano está en la condición. Nosotros estamos en una situación en la cual podemos aceptar o rechazar la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Fíjense, hermanos, qué pecado tan grande es rechazar al Hijo de Dios. Yo pienso, hermanos, y creo que estoy de acuerdo con la palabra del Señor en lo que les voy a decir, que no hay pecado más grande en esta vida que rechazar a Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Conociendo ahora que Jesús murió en nuestro lugar y decirle, bueno, yo nunca te dije que te vayas a la cruz. Yo nunca te pedí personalmente que te fueras a la cruz. Si tú fuiste a la cruz y moriste ahí, tú lo que hiciste es tu problema. Pero yo no quiero recibir eso, no quiero aceptarlo. No quiero creer que tú moriste en mi lugar. ¡Qué pecado tan grave! Hermanos, pienso que este pecado no se compara con ningún otro, por muy feo que sea. Y desgraciadamente es el que más, es el pecado más cometido. Es el pecado más practicado. Rechazar a Jesucristo muriendo en la cruz en nuestro lugar. Pero para quienes hemos tenido ya el gozo, hermanas y hermanos, de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, aleluya, quiero que quede bien clarito en tu mente, hermana. Quiero que quede bien clarito en tu mente, mi querido hermano. Todos, repitan conmigo, hermanos, todos, más fuerte, todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. Aleluya. No hay un pecado pendiente que el enemigo diga, no, aquí hay uno, no.
En la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados. Aleluya. En segundo lugar, hermanos, dado que nuestros pecados han sido perdonados, la justicia de Dios está satisfecha. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Gloria al Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y por tanto, amados hermanos, tenemos paz con nuestro Dios. No tenemos miedo de acercarnos al Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no nos acercamos al juez. Nos acercamos a nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente, hermanos queridos, debido a que Él nos amó, yendo a la cruz por nosotros, ahora nosotros también le amamos a Él. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes aman al Señor Jesús, hermano? ¿Cuántos pueden decir, Jesús, yo te amo? Alabado sea el Señor. Querido hermano, mira. ¿Qué cosa? Hermanos queridos, usted me dirá, pastor, ¿y esto qué tiene que ver en mi vida diaria? Mucho, todo. Yo creo, hermanos queridos, escúcheme bien. Yo creo que cuando nuestro espíritu está en paz con Dios, entonces todo lo demás se puede poner en orden. Pero si nuestro espíritu no tiene paz con Dios, por mucho que se hagan esfuerzos alrededor, no estamos completos, no estamos seguros, no estamos satisfechos. Por eso, hermanos, ustedes me escuchan siempre predicar sobre esta palabra. ¿De qué vale, hermanos, que yo les predicase de esta manera? Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Oh, hermano, y ustedes saltan. Pero si tu espíritu no está acorde con Dios, ninguna palabra sirve. Ninguna palabra te edifica. Primero lo primero. Y lo primero, querido hermano, es que tú tengas la convicción en tu corazón. Algunos le llaman la revelación del Espíritu en tu corazón. Aleluya. Que todos tus pecados han sido perdonados. La seguridad de que Jesucristo murió en tu lugar y tú puedes decir gracias, Señor. Aleluya. La convicción de que el Señor te amó hasta la muerte y que ahora tú lo amas a Él. Alabado sea el Señor. A partir de ahí, hermano, sobre esa base, Dios va edificando tu vida. Sobre esa base, tú vas siendo cada día un poderoso instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Es imposible, hermanos, que un líder del Señor, alguien que quiera ser un líder en la obra del Señor, de pronto tenga todavía un espacio en su corazón, un espacio de inseguridad, un espacio de temor. De repente el enemigo todavía lo sigue acusando de algo y ese creyente se siente apocado, entristecido y disminuido. Pero cuando tú estás seguro en lo que Dios ha hecho por ti, hermano, el enemigo podrá venir con todas sus huestes de maldad. El enemigo podrá venir con todos sus ataques a tu mente y a tu corazón. Pero tú estás seguro y firme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero por eso en esta noche, algún amigo nos visitó, alguien vino a escuchar esta palabra. Yo te invito en el nombre de Jesús, que tú le creas al Señor, que tú creas en tu corazón que Él murió en tu lugar, que tú creas en tu corazón que Él llevó tus pecados, que tú creas en tu corazón que tus pecados ya fueron pagados en la cruz de Jesucristo. Porque si tú no crees, tengo que decirlo a la luz de la palabra de Dios y con total honestidad, tú mismo tendrás que pagar por tus pecados. Tú mismo tendrás que hacerlo. Y eso será eternamente. Pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué el día de hoy no quisieras tú de una vez recibir al Señor Jesús en tu corazón? ¿Por qué de una vez no decides creer en Jesús y decirle, Señor,
Gracias por haber ido a la cruz. Yo te recibo entonces como mi Salvador. Yo te recibo, Señor, como el Rey de mi vida, el gobernador de mi vida. Yo te recibo, Jesús, yo creo en ti. Esa es tu salvación. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Glorias sean dadas a Dios. ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor, hermanos? Glorifica a Dios, hermano, porque Él tomó tu lugar. Hermanos, a mí esto me conmueve. A veces da ganas de decirle, Señor, no tenías por qué hacerlo. No tenías por qué hacerlo, Señor. Por un hombre como yo, ¿cómo y por qué tuviste que ir a la cruz? Pero ahí Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, que siendo aún pecadores, como dice, hermanos, el pasaje, Cristo murió por nosotros. Una vez más, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a que tú le entregues tu vida. Aleluya. Si hubiera alguna persona que hoy nos visitó y aún no ha entregado su vida a Jesús, aún está llevando todo el peso de sus pecados, toda la culpa por sus pecados, yo te invito en el nombre de Jesús a que tú lo recibas el día de hoy. Amén. Tú le entregues tu corazón al Señor hoy mismo, le pidas perdón al Señor. ¿Dónde está la primera persona que hoy quiere recibir a Jesús? ¿Dónde estás tú que hoy quieres creer en Jesús? ¿Quieres creer que Jesús tomó tu lugar ahí en la cruz del Calvario? Si tú eres esa vida, yo te invito en el nombre del Señor. Haz una señal con tu mano y di: yo quiero hoy. Yo quiero hoy creer en Jesucristo. Yo quiero hoy creer y recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero hoy declarar que Él murió en mi lugar y que solo Él puede perdonar mi vida. ¿Tenemos alguna persona hoy? Alguien que nos visitó. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que en esta noche quisiera recibir a Jesús, decir: Señor, perdona mis pecados. Tú moriste en mi lugar, Señor, pero ya no quiero más estar bajo condenación. Yo quiero que en lo que a mí respecta, tu justicia quede plenamente satisfecha. Perdóname, Señor. ¿Hay alguna vida más? Solo tenemos a este caballero. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo te invito en el nombre del Señor. Ahí en la galería tal vez alguna vida que esta noche deseara entregar su vida a Jesús. Glorias sean dadas al Señor. Vamos a orar. Edson, ¿es tu amigo? ¿Sí? Pasa con él, por favor, invítale. Vamos a orar con él. Amén. Invítale. Vamos a orar por ti. Aleluya. Hermano Enrique, acompáñate a mí. Vengan por acá, por favor, Edson. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Enrique, Bismar, ayuda a este caballero también. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? Carlos. Bien, tocayo. Aleluya. ¿Cuál es el nombre del Señor? Pablo. Vamos a orar por estas dos vidas. Aleluya, hermanos. Lo que estamos viendo en esta hora es algo glorioso. El perdón de nuestros pecados, hermanos, no es algo banal, no es algo simple. Voy a usar un término bien nuestro para que lo entendamos. El perdón de nuestros pecados no es algo papayita, como solemos decir. Hermanos queridos, para que el Señor perdonara nuestros pecados, Él murió en la cruz. Murió por mí, murió por ti.
Y para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Inclinen sus cabezas a manos. Yo les rogaría que ustedes repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo creo, Señor, que tú fuiste a la cruz a morir por mí. ¿Por qué lo hiciste, Señor? No debiste haber hecho eso por mí.